Habemos papa. Tenemos un muchachito nuevo en la ciudad, tenemos nuevo papa y yo evidentemente lo que no he tenido es tiempo de arreglarme porque esta mañana me he dormido, así que me he hecho esta coletilla de emergencia que me suelo hacer siempre que pues no tengo tiempo para tomarme el pelo, porque sí, aunque no lo parezca, yo cuando me pongo delante de esta humilde cámara que tiene mi móvil me arreglo. Sé que no lo parece porque otras están mucho más estupendas que yo, pero sí, pues hago un ejercicio de intentar parecer una persona. Pero hoy me he levantado corriendo y pues que no tengo tiempo para ponerme decente porque yo quería traerte este vídeo lo más rápido posible. Que tú seguramente estarás diciendo, pero Estela, en cierto modo, y visto un poco la temática de tu canal, ¿qué más nos da que haya un nuevo papa? Pues yo te voy a decir que soy súper fan de ese tipo de acontecimientos históricos. He ido siguiendo el conclave, sin ser yo católica ni nada de eso, pero es a nivel protocolario una cosa que a mí me gusta bastante y sobre todo una de las cosas de los vídeos, de los artículos que más he visto, he leído durante estos días desde el fallecimiento del Papa Francisco hasta hoy, ha sido la historia de una mujer que durante un breve tiempo ocupó el cargo de pontífice, que estuvo en el Vaticano, y es nada más y nada menos que la conocida como Papisa Juana. ¿Qué pasa con la Papisa Juana? Pues que hay algunas dudas sobre la existencia de este personaje o si realmente lo que hizo es tan fantasioso como se cuenta. Así que yo hoy, más allá de contarte la historia de la Papisa Juana, que seguro que ya la has visto y te la sabes mucho mejor que yo, hoy vengo a contarte algunos argumentos a favor y en contra de la existencia de una mujer en el Vaticano. Bienvenidos a la historia en violeta. Hola, ¿qué tal? Soy la Estela de postproducción y vengo a decirte que ahora mismo estoy intentando mejorar la calidad audiovisual de mi canal y si quieres ayudarme puedes hacerlo de dos maneras muy sencillas. La primera es realizando una aportación económica a los dos enlaces que te voy a dejar justo aquí debajo, también lo tienes en el enlace de la descripción, son mis páginas web, mis perfiles de Buy Me a Coffee y también de PayPal. Allí pues si quieres puedes dejarme algo, si quieres, si puedes, si te apetece, y si no puedes o no te apetece o la razón que sea, hay otra manera también muy sencilla que es suscribiéndote a mi canal y dándole a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos vídeos, que sepas cosas Ramos, ya lo sé, pero allí están. También si quieres, para que el algoritmo de YouTube haga de las suyas, pues puedes dejarme un like, un comentario, compartir este vídeo con las personas a las que creas que les puede interesar el contenido que yo hago. Y si tampoco te apetece hacer todo esto, con que llegues al final de mi vídeo, pues también me ayudarás muchísimo. Y ahora sí que sí, empezamos. Lo primero de todo, vamos a intentar situar ¿quién es esta supuesta Juana que llegó al Vaticano? Juana es una mujer, una niña que nació en el siglo IX en Maguncia, en la actual Alemania, aunque también se piensa que podría haber nacido en Inglaterra porque posteriormente su nombre de papa, o como sería conocido como papa o papisa, sería Juan el Inglés. Quien sí parece que era inglés era su padre, que bien pues era alguna especie de teólogo o predicador, o incluso también se dice que era un monje que pues tuvo un pequeño escarceo con una mujer y se convirtió en padre de esta Juana, a la que educó como a un chico, como a un varón, porque además se dio cuenta de que Juana tenía unas dotes excepcionales para las humanidades y para la teología. De hecho se ve que la muchacha pues era bastante buena en latín, en griego y en filosofía y superaba a sus compañeros chicos de la escuela. La cosa es que claro, Juana quería estudiar, pero en ese momento pues la educación estaba vetada o al menos muy limitada a las mujeres, así que pues tuvo que continuar con esta apariencia de chico, se hizo pasar por un hombre. Aquí es donde pues se le empezó a conocer como Juan o incluso Juan el Inglés y comenzó a viajar por Europa llegando incluso a Grecia. Pero es en Roma donde realmente la fama de Juana o de Juan empieza a crecer y comienza a moverse en círculos muy cercanos al Vaticano, incluso pues entrando a la curia, ascendiendo después a
cardenal y finalmente siendo elegida como papa. Fue la elegida después del papado de León IV y supuestamente pues su propio mandato duró más o menos entre 2 y 4 años. ¿Qué pasa? ¿Cómo se descubre realmente la identidad de Juan el inglés, a.k.a. Juana? De pronto empezó a dolerle muchísimo el estómago, se puso malísimo o malísima, vamos, como quieras decirlo. Y estos dolores de estómago no eran realmente porque se hubiese puesto hasta arriba de comer pues lo que comiese el papa en aquel entonces, jabalí o cerdo, no lo sé, sino que Juana estaba de parto. Porque sí, al igual que pues otros papas varones, pues Juana también había sucumbido al pecado de la carne. Lo que pasa que el pecado de la carne en la mujer tiene consecuencias más, digamos, llamativas que para el hombre y se había quedado encinta. Y claro, pues llega un momento en el que ese niño pidió salir. ¿Qué pasa? Que esto evidentemente pues supuso un escándalo tanto para los religiosos que había allí como para la población. Y en este punto de la historia es cuando el relato de Juana se pierde y según la versión que leas, pues Juana incluso murió en ese mismo sitio porque fue lapidada. En otros casos, pues desaparecieron ella y su hijo misteriosamente y quizás si fueron afortunados acabaron en algún convento o en algún monasterio para vivir sus días en paz y tranquilidad lejos de todo el revuelto que habían causado. En cualquier caso, pues el Vaticano habría hecho todo lo posible por eliminar el nombre de Juana de las listas de papas y por eso pues hoy en día digamos que no se la puede meter exactamente en ningún listado. De hecho, si ves el hueco que hay entre León IV y Benedicto III, este hueco no es de 2 o 3 o 4 años, que es lo que supuestamente pues duró el papado de Juana. Ahora, lo interesante, más allá de la historia, que insisto, pues otros lo han contado en estos días decenas de veces, muchísimo mejor que yo, pero más allá de la historia, a mí lo que me preocupa es sobre todo el por qué surge esta historia. Pues tienes que saber que los primeros testimonios escritos de la vida de Juana no aparecen hasta el siglo XIII. Se sostiene que quizá hasta ese momento pues el relato podía haberse transmitido de forma oral, pero hasta bastantes años después realmente no aparece un testimonio por escrito. De hecho, esa historia pues se recoge en la Crónica Universalis Metensis, escrita por Jean de Mailly, pero habría sido recogida más tarde por Martín de Opava, que es quien realmente la habría difundido. Según estos relatos, pues el papado de Juana habría tenido lugar efectivamente entre León IV y Benedicto III y ella habría escogido el nombre de Juan VIII. Pero si te fijas en la historia, bueno, en la lista, mejor dicho, de papas, este Juan VIII, si bien sí que existe, no apareció hasta 20 años más tarde. Digamos que la papisa Juana pues habría comenzado su mandato en el 855 y este oficial Juan VIII hasta el 872 pues no habría aparecido en la historia del Vaticano. También hay un ritual que hoy en día pues no se hace, o que yo sepa ya no se hace, en el que supuestamente la persona que había sido elegida como papa antes de presentarse al mundo se sentaba en una silla donde pues la parte central del asiento digamos que tenía un agujero y esta gente pues se sentaba o bien desnuda o bien solamente con la túnica y así pues como si no llevara nada, ¿no? Literal que no llevaba nada, y precisamente por este agujero, por esta apertura de la silla pues metían todo lo que iba siendo pues sus santas colganderas, no sé cómo decirlo finamente sin que YouTube me censure. El caso es que ellos pues por allí colgaba lo que tenía que colgar y alguien palpaba lo que tenía que palpar y decía, sí, es un hombre, ¿no? Entonces, ¿por qué se hacía este rito? Pues precisamente por la existencia de Juana, a la que pues nadie había mirado que tenía debajo porque hasta ese momento no habían tenido la necesidad. También habría escondido muy bien, pues me imagino que sus menstruaciones, que ojo, pues tampoco es una cosa fácil, y desde el descubrimiento de la papisa Juana, pues desde ese momento habrían en el
Vaticano hecho este ritual para ver que el Papa pues realmente era un hombre. Y sobre todo pues las anomalías que a veces aparecen en el listado de papas, como te digo, pues este Juan VIII existió y no parece que sea la papisa Juana, pero sí que a veces pues hay como nombres que faltan o algunas cositas un poquito raras. Sobre todo en los primeros años, incluso siglos del cristianismo, pues hay papas cuyos nombres faltan o las fechas exactamente de pontificado no se conoce bien el origen o el final, por no hablar evidentemente de los famosos antipapas, que ya pues si consideras que realmente lo fueron o no lo fueron, desestabilizan por completo el listado oficial. Y luego por otro lado pues están los que evidentemente piensan que la historia de la papisa Juana no es sino una leyenda, que la verdad es que esto parece que prácticamente la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que realmente Juana no existió, ya que pues no hay una base fidedigna, digamos, no hay unas fuentes para empezar de la época que hablasen de todo este escándalo, que digo yo que por mucho que el Vaticano pues pudiese haber borrado a Juana de las listas o de los documentos, es algo demasiado fuerte como para que nadie más lo cuente. Ya sabemos que de chismes vive el ser humano. Eso lo tendría que haber escrito alguien en algún lado, aunque fuese a 400 kilómetros de allí, habría llegado la historia, habríamos encontrado pruebas de que eso pasó. Y realmente los testimonios escritos del siglo IX no hay nada hasta el siglo XIII, lo cual pues es evidentemente mucho tiempo para que una historia se mantenga literal y fiel a la realidad. Claro, si todos estamos de acuerdo prácticamente en que esta historia es falsa, ¿por qué aparece? Que ese es el quid de la cuestión. En principio, la aparición de esta historia pues, se debe a alguna especie de recurso satírico o moral del momento, ya que sobre todo pues, en el siglo XIII había muchas notas discordantes con respecto al Vaticano, muchas personas que criticaban pues, la doble moral de los papas, la corrupción económica, política que había allí, y bueno, pues al final este tipo de historia sirve también para reírse un poco de ese contexto y dar a entender que a lo mejor la gente que cree que tiene mucho poder en realidad pues no lo tiene tanto sobre las personas de a pie en el día a día. También hay una teoría que dice que el verdadero Juan VIII pues era un papa un tanto benevolente. En aquella época incluso se le podía tachar un papa como muy blando y que realmente no tenía tanta autoridad como pues los papas precedentes. Entonces pues quizá a modo de burla en aquel momento, en lugar de llamarle Juan, habían empezado a llamarle Juana, porque ya sabemos que pues antes era súper divertido a un hombre que a lo mejor no cumplía con los estándares machorros de la época, pues decir que se parecía a una mujer porque era blandito, ¿no? Que esto es algo que hoy en día, aunque todavía queda un poco de residuo, pues ya no pensamos de esta manera, pero quizá a modo de burla, en lugar de Juan se le habría empezado a llamar Juana, y de allí se habría transformado esta historia en una especie de papisa, de mujer que realmente llegó al Vaticano cuando no era más que una burla hacia el auténtico Juan VIII. Igualmente, yo creo que la conclusión es que realmente pues Juana no existió. Es una leyenda pues muy graciosa, si quieres muy divertida, da para muchas risas y muchos comentarios, pero no, parece ser que ninguna mujer ha llegado jamás al Vaticano. Esta vez pues tampoco se ha dado, evidentemente era difícil que eligiesen a una señora, siendo que todos los que se presentaban eran señores, pero quién sabe si en un futuro igual, según el señor o los señores que vayan eligiendo, si son un poco más abiertos al mundo y un poco más progresistas, ¿quién no te dice que de aquí a unos siglos, porque ya sabemos que los cambios en la Iglesia Católica pues van un poco lentos, que de aquí en unos siglos pues sí que podamos ver a una papisa sentada en el Vaticano? Por mi parte, hasta aquí el vídeo de hoy, así que te mando un besote muy gordo y nos vemos muy pronto.